Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Para nosotros es muy placentero estar con ustedes nuevamente en el seguimiento a esta serie de reportes especiales que con mucho gusto hemos preparado para ustedes y que, derivado de la serie de comentarios que gentilmente nos envían con sus retroalimentaciones, parece que les ha parecido bastante acertado. Estamos participándoles en esta ocasión la parte octava de cómo diseñar y construir un centro de datos. Al diseñar la infraestructura de energía de tecnologías de la información, debemos observarla desde un punto de vista holístico. Cuanto más fuerte es la base, más robusta es la configuración para el ecosistema. Aquí es donde entra en juego la arquitectura adaptativa. Dicha arquitectura adaptativa tiene tres capas: el negocio, los servicios y la infraestructura de tecnologías de la información. La capa de negocio, que es la más alta, tiene las aplicaciones o el ERP ejecutándose en ella, seguido de la capa de servicio, que incluye los servicios de correo, servicios de impresión, servicios RDBMS, y la última capa es la infraestructura de tecnologías de la información, que contiene los servidores, los equipos de almacenamiento, los equipos de redes, los equipos de energía y enfriamiento. Los proveedores que proporcionan las instalaciones deben considerar estas opciones para mejorar la infraestructura de energía de las tecnologías de la información. ¿Cuál es el estado actual de la infraestructura de energía? Por ejemplo, en una empresa agroalimentaria o en una empresa de construcción con sistemas heredados, o si desde una configuración pequeña en un centro de datos estamos buscando migrar o certificarnos en un tipo de configuración más grande, un diseño de arquitectura adaptable depende de la flexibilidad y la escalabilidad sin tener pérdidas incrementales, en virtud de los sistemas de energía heredados. Los sistemas deben ser confiables y estar disponibles en el 99.999% del tiempo. Mejorar el costo total de propiedad es fundamental. El CAPEX implica qué equipo instalará en su centro de datos, dejando espacio para la flexibilidad si la energía futura necesita escalarse, mientras que el OPEX está directamente vinculado a la eficiencia operativa del centro de datos. Por último, una auditoría por medio de un estudio de calidad de energía es vital para garantizar la calidad de la energía entrante. Como vemos en esta diapositiva en el lado izquierdo, estos son los principales temas a considerar cuando utilizamos un analizador de potencia: los cortes de energía, los microcortes de tensión, los deep sags, los huecos de tensión en los valles o en las crestas, las sobretensiones transitorias, la subtensión, el ruido eléctrico, la variación de frecuencia, interruptores de tensión y distorsión armónica, entre otros múltiples espectros que nos afectan dentro de los parámetros confiables de la operación de la energía eléctrica. Para esto, en primer lugar, debemos organizar el equipo del centro de datos adecuadamente. Debemos colocar los sistemas UPS lejos de la sala de servidores para protegerla del campo electromagnético. Las unidades de distribución de energía PDUs deben mantenerse cerca de la carga de tecnologías de la información, preferiblemente conectada dentro del rack o el gabinete para reducir su huella física. La norma básica es tener 0 disturbios entre tierra y neutro en la carga. De lo contrario, puede haber ruido con una probabilidad de arrancar el sistema, como se mencionó anteriormente. La implementación de la arquitectura Blade reduce la huella. Por ejemplo, en un rack de 7 unidades, que una unidad de rack equivale a 48.26 centímetros de alto, uno puede tener un chasis Blade con una enorme capacidad de cómputo de 14 servidores. La densidad de calor aumentará a medida que esté procesando la capacidad de cómputo máxima en un factor de forma más pequeño disponible.
Por lo tanto, al diseñar la infraestructura de energía de tecnologías de la información, no debemos ignorar el requisito del enfriamiento. Finalmente, sin mantenimiento, incluso el mejor centro de datos puede desaparecer. Debemos de ser muy cuidadosos de todos los aspectos. Una vez que los cables de alimentación y la distribución dentro del centro de datos estén funcionando por debajo o corriendo por debajo del piso elevado, debemos asegurarnos de que estas trayectorias no estén funcionando en paralelo, ya que esto pudiera crear un campo electromagnético que seguramente podría obstaculizar el funcionamiento del centro de datos. Lo ideal, y de acuerdo a la norma, es que tengan un espacio mínimo de 60 centímetros entre ambas trayectorias. Garantizar la eficiencia energética. Como ya vimos anteriormente, una de estas formas de garantizar la eficiencia energética es utilizar el enfoque de pasillo caliente, pasillo frío. El diseño de centros de datos de pasillo caliente, pasillo frío implica alinear gabinetes de servidores en vías alternas con entradas de aire frío frente a un pasillo y escapes de aire caliente frente al otro. También deberemos aprender a dimensionar correctamente las unidades de acondicionamiento ambiental de precisión, conocidas como CRAC por sus siglas en inglés. Esta es la última vuelta a cubrir en la lista de verificación del centro de datos. Los servidores en el centro de datos deben enfriarse, ya que están diseñados para funcionar a niveles de hasta 27 grados centígrados, de acuerdo a las normas actuales. Debemos adoptar la metodología de enfriamiento gratuito o free cooling, que resulta muy rentable. Definir y organizar pasillos calientes y pasillos fríos puede mejorar significativamente la eficiencia energética. El pasillo frío con placas perforadas en el piso elevado libera aire frío en los gabinetes que contienen los servidores. Del mismo modo, otro método es tomar una distribución uniforme de la carga a través de gabinetes y pies cúbicos de espacio disponible en el centro de datos para considerar durante la operación del enfriamiento. Con las organizaciones cambiando a servidores de alta densidad para la optimización de tecnologías como la virtualización, el enfriamiento extremadamente denso y el enfriamiento de alta sensibilidad son otros enfoques para obtener una infraestructura de energía de tecnologías de la información eficientes. Sin embargo, otra escuela de pensamiento popular es la ley de Moore, que establece que la capacidad de cómputo de un procesador se duplica cada 18 meses. En consecuencia, los requisitos de energía de un centro de datos tienden a duplicarse cada 18 meses. Por lo tanto, si los servidores no se actualizan cada 2 años, el consumo de energía y la densidad de calor pueden aumentar, lo que directamente aumentarán los gastos operativos. Por lo tanto, la infraestructura de energía de tecnologías de la información debe estar equipada para manejar este ciclo de actualización. Esta lista de verificación del centro de datos muestra que centrarse en detalles menores podría conducir a ahorros verdaderamente dramáticos en el uso de la energía en cada uno de los centros de datos. Debemos introducir los puntos de referencia o puntos de situación. Para los administradores con experiencia en la medición del consumo de energía del servidor, una métrica fácil de rastrearse es la energía inactiva. Todo el mundo tiene una buena definición de potencia inactiva, porque simplemente dejas que el sistema se asiente para que no cargue cosas en segundo plano y luego lo mides. Todos sabemos lo que eso significa y todos sabemos cuál es el número, dijo un gran experto que es Tony Harvey, quien es director senior de investigación en Gartner Group. Sin embargo, señaló, tan pronto como los administradores introducen la medición activa y las cargas dinámicas, el seguimiento del consumo de energía del servidor es más complicado. Operar a plena potencia es diferente para cada organización en particular. Harvey continuó diciendo que el consumo máximo de energía del servidor generalmente se define y mide maximizando el número de transistores que se encienden y apagan. Sin embargo, ¿qué métricas de potencia son útiles?
Esto depende de las necesidades de la organización y los requisitos particulares de la propia tecnología de la información instalada. Los datos útiles de consumo de energía son diferentes para una organización que enfatiza la computación de alto rendimiento, con muchas operaciones de punto flotante, y probablemente será mayor que para el mismo procesador que opera una base de datos Oracle, dijo Harvey. Una respuesta es emplear los estándares existentes, particularmente el Server Efficiency Ratio, el CERT, en conjunto de herramientas que se desarrollan a través de una asociación entre el programa Energy Star, que trabajó con Standard Poor's Evaluation Corporation, un desarrollador de herramientas de evaluación comparativa, para crear una utilidad llamada CERT Suite. Eso genera un número de potencia activa que le da un valor comparable para decir que este servidor es más eficiente que aquel otro, comentó Harvey. Más allá de tratar de determinar qué servidores podrían ser más eficientes y administrarlos en consecuencia, el mismo Tony Harvey dijo que las organizaciones pueden reducir el número de transiciones eléctricas en el suministro para reducir los costos y los requisitos de energía. Un centro de datos típico puede comenzar con una fuente de alimentación de alto voltaje que se convierte a un voltaje promedio de 480 volts y luego hasta 220 volts o incluso hasta 110 volts. A partir de ahí, la electricidad se convierte en corriente continua, generalmente a 12 volts, y pierde energía en cada transición. Otra recomendación es trazar un panorama general con herramientas de gestión de infraestructura. Más allá de la implementación de la referencia, hay herramientas de administración de energía de la mayoría de los principales proveedores de servidores. La mayoría de los centros de datos se están actualizando, o de hecho ya están actualizados, a unidades inteligentes de distribución de energía que miden el uso de energía, comentó Jennifer Koch, directora de investigación de IDC. Combinando con una oferta de gestión de infraestructura de centros de datos conocido como DCIM de Schneider Electric o Nightlight, que muestra la capacidad de energía, los operadores de centros de datos pueden tener una buena compensación de tanto de sus recursos de energía como la comprensión de cómo operan y cómo se van consumiendo a través de su vida útil. Dijo por otro lado Cook, las nuevas cargas de trabajo de cómputo elevado, de alto rendimiento, ahora requieren densidades de energía más altas, a pesar de que la mayoría de los centros de datos todavía usan PDUs de 20 amperes por rack. Esto es muy importante. Consideraciones de consumo de energía de los servidores. Hay muchas maneras de hacer y organizar estimaciones de consumo de energía para los servidores, pero es útil agrupar tipos de equipos o funciones similares en unidades de capacidad, pero esto realmente no nos permite hacerlo a un detalle verdaderamente granular. Una unidad de capacidad puede ser un sistema muy grande, independiente, o un gabinete lleno de los mismos servidores. Debemos agrupar dispositivos que sean similares en tipos de función, pero eso no significa necesariamente que los dispositivos sean idénticos. Un centro de datos de menos de 10.000 pies cuadrados no debe de requerir más de 8 o 12 clasificaciones de unidades de diferentes capacidades. Las operaciones más grandes no requieren automáticamente más unidades de capacidad. Por lo general, solo tienen más gabinetes, con casi las mismas configuraciones. El hardware no se instala de acuerdo con las unidades de capacidad, pero habrá desarrollado requisitos realistas y genéricos que puedan extrapolar para todo el espacio en su conjunto. ¿Cómo se define el tamaño y la densidad de un centro de datos? Con los cambios en la escala y densidad de los centros de datos, una organización de la industria está elaborando formas de estandarizar en qué forma hablamos sobre el tamaño del centro de datos y las necesidades de energía. Hay muchas métricas para medir la huella del centro de datos y las necesidades de energía y refrigeración. La asociación AFCOM, que es la Asociación de Gerentes de Centros de Datos, cree que es hora de reducir eso. Escucharás a la gente decir, tengo un centro de datos muy denso,
o tenemos un centro de datos pequeño, y eso realmente no significa nada ni se relaciona con números específicos, dijo Tom Roberts, presidente de la AFCOM. El grupo de expertos del Data Center Institute de la asociación trabajó con diseñadores, operadores y proveedores de centros de datos para calificar los términos para el tamaño y la densidad de los centros de datos, presentados en un documento que se requiere a Data Center Standards. AFCOM describe el tamaño del centro de datos por espacio de cómputo y la densidad por carga máxima de kilowatts, medida en la operación. Consideraciones acerca de las temperaturas extremas. AFCOM de igual manera segmenta la densidad del centro de datos en 4 categorías: baja, hasta 4 kilowatts por rack, media 5 a 8 kilowatts, alta de 8 a 15 kilowatts y extrema, más de 16 kilowatts por rack en promedio. El enfoque en la densidad es una métrica muy oportuna. Los contratos de colocation giran más en torno a la energía hoy que hace 5 años, cuando la conversación era sobre el espacio, dijo John Chepputis, presidente de Informar Data Center, un proveedor de espacio de colocation de Estados Unidos. La consolidación de servidores a través de la virtualización y la evolución del procesador aumenta la densidad del centro de datos por pie cuadrado. Hay menos gabinetes y menos fuentes de alimentación para el administrador. Con menos fibra para funcionar, todas las cosas buenas del punto de vista de las operaciones de TI, dijo Chepputis, pero estas tendencias cambian la comprensión de la alta y la baja densidad. Cosentry, un proveedor de colocation con sede en Omaha, Nebraska, rastrea el consumo de energía promedio por gabinete en sus instalaciones para hacer diseños de espacio de servidores de referencia. Hace 10 años, el consumo de energía promedio por gabinete era probablemente de 700 a 800 watts, comentó Jason Black, vicepresidente de servicios de centros de datos de Cosentry. Hace 5 años era de 1.5 kilowatts, ahora 3 kilowatts. En la tendencia actual, veremos un consumo de energía promedio de 5 o 6 kilowatts en 5 años. Informart experimentó eso de primera mano al fusionar sus operaciones de Dallas con las operaciones de Fortune Data Centers en Hillsboro, Oregon y San José, en California, y adquirió un antiguo centro de datos de AOL en Ashburn, Virginia. La densidad de energía de los centros de datos más antiguos es de 2 a 3 veces menor que en los centros de datos más nuevos, dijo Chepputis, y agregó que los estándares para la densidad de energía cambian mucho en poco tiempo. Eso fue evidente comparando la instalación más antigua de Ashburn con la instalación de vanguardia en Dallas. Ashburn se someterá a una renovación, no solo para el espacio, sino también para operaciones de mayor densidad antes de abrir en 2025. AFCOM planea agregar datos de seguimiento y comparación de línea de base similares para una amplia franja de centros de datos mediante la estandarización de la terminología de tamaño y densidad. Los detalles finos en la densidad de la temperatura. Aunque las categorías de AFCOM clasifican la densidad total del centro de datos, el detalle es planificar ese espacio con mucho cuidado. Los mismos pies cuadrados que anteriormente contenían gabinetes mixtos de 2 kilowatts ahora tienen filas de servidores de 8 kilowatts cada uno, un conjunto de matrices de almacenamiento que consumen 4 kilowatts cada una y gabinetes periféricos y de red de baja potencia. Una isla de supercomputadoras en una parte del centro de datos maneja el procesamiento de Big Data a 15 kilowatts por rack, mientras que los otros racks usan solo 3 o 4 kilowatts cada uno. La planificación de las instalaciones ya no se trata solamente de las necesidades de agregar más energía y enfriamiento, sino también del diseño de los sistemas de tecnologías de la información que utilizan el espacio. Las discusiones sobre pies cuadrados siguen siendo útiles, dijo Black, pero lo más importante es cuántas unidades de rack están disponibles en un espacio determinado. Por lo tanto, AFCOM segmenta los tamaños de los centros de datos desde mini, un espacio hasta 10 gabinetes, hasta mega,
espacio para más de 9,000 gabinetes. En combinación con las mediciones de densidad por encima de eso, producen información sobre la demanda de energía. Watts por pie cuadrado es un estándar defectuoso para las cargas de trabajo de hoy, comentó Black de Cosentry. Las unidades de rack y los promedios de densidad de temperatura. La densidad y la eficiencia del centro de datos aumentaron rápidamente en los últimos años, lo que llevó a AFCOM a intentar una terminología estandarizada para el tamaño y la densidad de potencia. Las unidades de ubicación de rack es un término que ha evolucionado recientemente para ayudar a estimar la utilización en una huella de una sala determinada o estimar la capacidad. Se tiene en cuenta la huella del gabinete y las asignaciones de pasillos fríos y calientes, pero no todas las organizaciones de tecnologías de la información pueden discutir sus necesidades de centro de datos mediante esta métrica. En muchos casos, el arte de administrar el espacio físico se ha entregado a las personas de tecnologías de la información con experiencia en otras áreas, como el almacenamiento y la red, comentó Black. La mayoría de las personas están suboptimizadas en el centro de datos y no conocen las mejores prácticas. En un centro de datos local, tal vez la claridad en torno a la energía y la densidad no importa tanto. La factura de energía sale del presupuesto de las instalaciones y siempre que el enfriamiento se mantenga al día con el gabinete de nivel más caluroso de la sala, su terminología no será importante. Pero hoy en día, las instalaciones locales enfrentan el final de su vida útil o actualizaciones importantes. La efectividad del uso de energía está bajo el escrutinio de nivel ejecutivo y, en general, de toda la rama ejecutiva. Y muchas compañías planean el traslado a una instalación de colocation. Y repentinamente, los líderes de tecnologías de la información necesitan saber cómo comunicarse de manera efectiva sobre el espacio, la energía y el enfriamiento que requieren las cargas de trabajo importantes. La intención de la AFCOM es que una administración de centro de datos pueda medir el espacio de cómputo, la densidad diseñada y el consumo de energía actual y decir que operan. Por ejemplo, un centro de datos de tamaño pequeño diseñado para baja densidad que actualmente opera densidad media al 52% del rendimiento del rack es un ejemplo. Enfoques de dimensionamiento basados en las densidades del rack. El enfoque basado en rack generalmente asigna una estimación estandarizada de energía por rack. Por ejemplo, un líder de tecnologías de la información podría asignar una estimación de 7 a 10 kilowatts por rack. Si el centro de datos planea implementar 50 racks, la estimación de potencia es un múltiplo simple. Un enfoque similar es una estimación general del centro de datos en watts por pie cuadrado. Sin embargo, dado que este enfoque presta poca atención al equipo instalado en cada gabinete, a menudo es el medio más inexacto de estimación de energía. El enfoque basado en la placa de identificación permite a los líderes de tecnologías de la información sumar los requisitos de energía enumerados en la placa de identificación de cada servidor u otro dispositivo de TI. Este es un enfoque más granular y por lo general puede producir mejores estimaciones. Aún así, la demanda de energía que aparece en la placa de identificación de cada dispositivo puede ser notoriamente inexacta y no considera el trabajo real que está haciendo el dispositivo. Un enfoque más reciente es utilizar mediciones de energía reales por cada servidor, tomadas con dispositivos de manejo de energía de TI, como las unidades de distribución de energía inteligentes, Smart PDUs, ubicados dentro de cada rack. Las mediciones reales pueden producir las estimaciones más precisas y dar a los operadores del centro de datos una mejor idea de cómo las demandas de energía y los costos pueden fluctuar con las demandas de cada carga de trabajo. Debemos comenzar con la energía verde para operar en los centros de datos. La operación de un centro de datos sustentable requiere que las organizaciones consideren factores como la sustentabilidad de las instalaciones, el
almacenamiento y los servidores eficientes y las opciones de subcontratación. El problema apremiante del cambio climático requiere que las organizaciones adopten tecnologías y hábitos más ecológicos y sustentables, especialmente cuando se trata de sus centros de datos. La adopción de prácticas más ecológicas y el reemplazo de tecnología obsoleta o ineficiente no solo reduce la producción de desechos de los centros de datos, sino que también reduce el costo de funcionamiento de dichos centros. Los centros de datos utilizan el 1.8% de la electricidad tan solo en Estados Unidos y producen el 0.5% de sus residuos de carbón total. Por lo tanto, optimizar el uso de energía del centro de datos para volverse más eficientes y sustentables juega un papel clave en la reducción de la huella de carbono de cada país y del mundo a nivel global. Las organizaciones deben considerar varias opciones, ya que existen varios métodos mediante los cuales pueden volverse más ecológicos. Pues como ven, cada vez nos vamos interiorizando más a detalle de la operación y la ecuación entre energía, enfriamiento, eficiencia y sustentabilidad. Nos vemos la próxima semana para continuar revisando todos estos tópicos de relevante importancia para la sustentabilidad en un mundo convulsionado por el cambio climático. Hasta la próxima semana.